para conversar con María Soledad Barría, directora del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Universidad de Chile, ex ministra de Salud durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, con quien queremos conversar sobre la situación sanitaria en nuestro país. ¿Cómo estás, María Soledad? Bienvenida a La Voz de los que Sobran. Hola, muchas gracias por la invitación. Un gusto siempre estar en esta radio hermana, la Radio Sacha, así que muchas gracias por invitarme. No, pero de nada, muchas gracias a ti por estar esta mañana, porque queremos conversar. Nos tiene muy preocupada la situación en la que estamos, ¿verdad? Se acaba de confirmar que en el Biobío hay otro caso de PIMS, esta enfermedad que también se produce como consecuencia del COVID, ¿verdad?, en niños y adolescentes, niños, niñas y adolescentes. Entonces es realmente preocupante la situación en la que estamos. Cada vez gente más joven también la que se contagia. Me imagino que será quizás un efecto de las vacunas, puede ser. Pero la verdad, ¿cómo definirías tú la situación? Le hemos hecho esta pregunta a varios médicos y científicos que han estado acá. ¿Le podríamos llamar catástrofe a la situación sanitaria? Yo creo que es una catástrofe cuando estamos hablando que en un año han fallecido 31.000 personas. 31.000. Es que no dimensionamos lo que eso significa. Fíjense que el año 2020 fallecieron 22.000 personas por COVID, y en lo que llevamos de este año, en los 3 meses, ya han fallecido más de 9.000. Chuta, claro. O sea, estamos no lo había pensado. En una situación, sí, claro, muy, muy difícil. Entonces, es el tiempo de que todos nos pongamos de verdad a tratar de controlar esta situación. Esto no es solo cosa del gobierno, es mucho cosa del gobierno, pero también es cosa de la comunidad, el sistema de salud. Cada uno de nosotros tiene un rol. Estamos en una situación muy, muy difícil. De hecho, ayer pensábamos, porque estábamos hablando delante de que, por ejemplo, en un gimnasio encontraron gente que estaba haciendo labores administrativas, le habían cambiado los salvoconductos, ¿no es cierto?, los contratos para poder sacarle salvoconducto para que pudiesen ir a trabajar. Ese es un caso de muchos que nos han llegado, de gente que se ve obligada por sus empleadores a ir a trabajar, que les cambian la situación. Por ejemplo, alguien que hace una labor contable que podría estar desde su casa haciéndola perfectamente, ¿no es cierto? No, le insisten en que vaya. Como que, no sé, hay como que el año pasado yo sentía que las medidas eran mucho más extremas cuando teníamos muchos menos contagios. Ahora sabemos que incluso el COVID-19 es la primera causa de muerte en niños en edad escolar, entre 5 y 18 años. Entonces, estamos hablando y parece que no nos importara, no sé. Bueno, yo creo que es muy importante entender que esto es un problema global, no es solo sanitario, es también un problema económico de la familia. La familia no es que no quieran aislarse, es que de repente no pueden hacerlo. Claro. Entonces, por eso que las medidas tienen que ser integrales, tienen que ser medidas sanitarias, pero también medidas económicas y de apoyo a las personas y a la familia que si no pueden aislarse. Entonces aquí ha costado mucho que el gobierno entienda. El año pasado demoró mucho tiempo en entregar las ayudas económicas, y entonces lo que pasaba era que algunos sí podían encuarentenarse, por así decir, y otros no lo podían hacer nomás, porque si yo trabajo de colero, ¿no es cierto?, en una feria, difícilmente voy a poder hacerlo a distancia, en fin, es fácil entenderlo, y no tengo la plata para poder sobrevivir. Claro. Entonces la renta básica, este mínimo para que todos y todas efectivamente puedan guardarse, es indispensable. Finalmente ahora parece que va saliendo, pero de nuevo a tropezones. Entonces, ¿qué estamos esperando para poder dar no solamente el tema sanitario, sino que también la ayuda social que la gente necesita para poder cuidarse? La salud no está aislada del
resto de los elementos de la vida cotidiana. Y ese es el gran error. La gente tiende a pensar que una enfermedad se cura en los hospitales. No, la enfermedad hay que buscar aumentar la salud de la gente y evitar que se lleguen a enfermar. ¿Y cómo se hace eso? Eso se hace con medidas que muchas veces no tienen nada que ver con el sector salud, sino que tienen que ver con alimentación, con seguridad social, con posibilidad de caminar, en fin, tantos otros elementos. Qué interesante, me parece como lo estás planteando. ¿Cómo es la situación de la salud primaria? Porque como que da la impresión que, claro, el tema de la vacunación ha funcionado fantástico y como que nos felicitamos, bien, Chile va súper bien, pero resulta que, claro, eso es parte del sector de la salud primaria, que me imagino que para poder dedicarse a este nivel y con esta velocidad a la vacunación tienen que dejar de hacer otras cosas. Claro. ¿Cuál es la situación de la salud primaria en nuestro país? Bueno, efectivamente estamos en una situación de mucha exigencia en general para el personal de salud, tanto para la gente que está en los hospitales, ¿no es cierto?, que está reconvirtiendo camas, haciendo lo imposible para poder dar satisfacción a las necesidades cuando ya se ha producido una enfermedad y una enfermedad grave, como en atención primaria, donde a la vez que se está vacunando contra el COVID, acaba de empezar la vacunación contra la influenza, pero además se está realizando trazabilidad, hay que hacer contacto de los casos que se enferman y además hay que seguir atendiendo a la gente que se sigue enfermando de otras cosas y con mayor razón la salud mental y otros elementos. Entonces estamos en una situación de mucho trabajo y la atención primaria así como en los otros niveles. Pero lo increíble que yo quiero relevar acá con ustedes es que la atención primaria ahora aparece, ahora existe. Sí. Resulta que el año pasado, cuando llegó la pandemia, nadie se acordó de la atención primaria, menos el gobierno, donde lo único que se hacía era preparar con las camas críticas, ¿no es cierto? Sí, la vacunación, ahí sí, para la vacunación de la influenza el año pasado, pero 4 meses se demoraron hasta julio en definir una estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento, TTA, así se llama. Es decir, que con la atención primaria había que hacer testeo activo, búsqueda de casos, había que hacer trazabilidad, búsqueda de los contactos de las personas que pudieran estar contagiando y además aislamiento de los casos de la gente que no pudiera aislarse en sus casas. Eso es el TTA de responsabilidad de la atención primaria. Sí, doctora. Eso partió, se financió y anduvo bastante bien el año pasado, de julio en adelante. Dígame más. Cuando ya estaba cuando ya estaba un poco como tarde. Difícil, porque ya era tarde, ya debió haber sido desde marzo. Sí, pero se controló. Doctora Barría, de manera adecuada. Lo que pasa, la pregunta, doctora Barría, tiene que ver con lo mismo. Por eso la interrumpí y me tomé la libertad de interrumpirla. Porque se supone que la trazabilidad tiene que ser, no sé, la trazabilidad, dicen que el ideal es 10 personas que hayan estado cercanas para hacer la trazabilidad. Dicen, bueno, lo mínimo entonces 5 para que, de las personas que han estado en contacto estrecho con una persona contagiada. En Chile se habla de una persona, o sea, estaríamos mal en este momento en lo que es trazabilidad. Y por eso siguen subiendo los casos de contagio, porque la gente, por un lado, porque no denuncia, no señala a quiénes fueron sus contactos directos, lo que nos contaba, siempre lo comenta yo tuve COVID. Pero entonces tenemos un problema en la trazabilidad porque no son 10 contactos estrechos los que se dan cuenta, no son 5, son 1 o 2, entonces claramente se sigue. Y hay como una especie de sanción social. No estaría. ¿El promedio? Sí, el promedio sí. El promedio en este momento es de 2 y tanto a nivel nacional, lo que es bajísimo. Claro, ahora, lo que hay que tener claro que además se está llegando tarde. ¿Por qué? Porque resulta que se toma el examen
cuando alguien está sintomático, no hay que esperar el examen para saber que tiene coronavirus. Si tiene la sintomatología, el cuadro clínico, es una persona sospechosa, un caso sospechoso, se le toma el examen e inmediatamente hay que indicar el aislamiento y empezar a buscar los casos. Entonces, del caso sospechoso, y después llegará, ¿no es cierto?, el resultado del examen. Pero si es que esperamos que llegue el examen, que llega después de las 48 horas, para recién ahí empezar a buscar a los casos de los contactos, que son otras 48 horas, hemos perdido 5 o 6 días en que la persona está contagiando a sus familiares, a sus amigos, porque dice, no es seguro que yo tenga el coronavirus, cuando puede diagnosticarse de manera clínica como caso sospechoso. Entonces, estamos llegando tarde. Y ahí hay un gran pecado del gobierno, que el día 3 de marzo de este año volvió a sacarle a la atención primaria la responsabilidad de la trazabilidad y se le entrega a las secretarías regionales ministeriales. Y resulta que hoy día hay una cosa indefinida de mala coordinación que está afectando y que es necesario, y por lo cual nosotros hemos salido con bastante fuerza, ¿no es cierto?, como Universidad de Chile, Universidad de la Frontera, el Colegio Médico y otros, que hacemos estas monitorizaciones, porque hay que enmendar el rumbo, hay que volver a darle a la atención primaria, pero hay que darle los recursos, porque el año pasado, cuando se empezaron a disminuir los casos, empezó a quitarse los recursos que estaban destinados a trazabilidad. Entonces hoy día la atención primaria que vacuna para una cosa, para la otra cosa también tiene que hacer esta trazabilidad con pocos recursos y sin saber si le van a llegar más o no. Y si la atención primaria no sabe que le van a llegar más, entonces no puede contratar, por ejemplo, comprometerse, planificar, contratar otra gente que pueda colaborar en esto de estar llamando. Fíjense que en ese estudio que usted menciona, el 19% de los centros solamente todos los elementos para las llamadas las entrega el centro, o sea, la línea telefónica, el teléfono, el internet, el computador. En el 60% de los casos es mixto, o sea, el centro y también son aportes de los propios trabajadores. Qué terrible. De que le ponen el teléfono, entonces eso no puede ser en este país. Entonces hay que darle recursos a la atención primaria para poder hacer lo que hay que hacer. Hay que echar para atrás ese famoso ordinario que le quitaba a la atención primaria la prerrogativa, pero entregarle recursos, doctora, para que puedan hacer. Disculpe, doctora, de parte del gobierno, ¿cuál fue la justificación que ellos dieron para cambiar la responsabilidad de pasárselo a los Ceremi? No hay, o sea, los ordinarios tienen varios considerando, sí. Probablemente pensaron que la atención primaria iba a estar muy ocupada con las vacunas, me imagino yo que eso habrá sido, pero lo que pasa es que eso es desconocer lo que sucede en los territorios. Nosotros lo que estamos proponiendo es que existan mesas de trabajo. Cada centro de salud a lo largo de todo Chile tiene un encargado de epidemiología. Si usted en el servicio de salud junta a los encargados de epidemiología de los distintos centros, usted puede planificar en conjunto, escuchar lo que está pasando, planificar mejor y de acuerdo con... No se trata solo de órdenes, aquí hay que actuar en conjunto de manera coordinada. Entonces lo que estamos planteando es que se entreguen recursos y que se establezcan estas mesas de trabajo descentralizada, porque y esas mesas se contrate, es que se contrate más personal, porque por lo menos lo que yo entiendo pero para eso se necesita plata. Claro, cuando yo fui a hacerme el examen, fui al consultorio de mi comuna, ya de mi casa, cerca de mi casa. Fui al consultorio, me mandaron al tiro, me hicieron el PCR, me dijeron que me tenía que quedar en cuarentena yo y mi familia. Cosa que hicimos, digamos, ¿no? Teníamos donde estar afortunadamente y todo. Pero luego, y ahí viene, por eso me acordé, porque luego me dicen, me llaman un día por teléfono para decirme que era positiva y me dicen que me van a pasar al Ceremi de Salud porque yo no estaba en ese momento, porque yo ahora estoy en FONASA, no estaba en FONASA.
y estaba en ISAPRE, y que por eso el Ceremi de Salud me iba a controlar. Ahora, debo decir que el control fue diario a través del teléfono, incluso me fueron a ver una vez a la casa. Fue un buen control, pero de verdad que no hubo una la justificación era esa. Yo tenía una pregunta relacionada con eso, que en la propuesta de mesa descentralizada, ¿eso incluiría los Ceremi? ¿Hay un lugar para los Ceremi o al final no son los capacitados? Pero por supuesto, tiene que estar incluido. Si el Ceremi es la autoridad sanitaria de la región, pero usted comprende que si estamos hablando de una región grande, chica, pongámosle que sea Los Ríos, donde la Ceremi está en Valdivia, y donde tiene que trabajar con Panguipulli, con todas las comunas de toda la zona. Entonces, en cada uno de esos lugares hay un centro de salud de atención primaria que conoce su territorio, conoce su población, y hay un encargado en cada centro de esta parte epidemiológica, un encargado de epidemiología. Eso es lo que nosotros decimos, júntenlo y que conversen y que vean cuáles están siendo los problemas. Hay lugares que todavía se quejan que no tienen suficiente disponibilidad de exámenes, o que les llegan muy tarde los resultados, o que no tienen los recursos para poner computadores a su personal o claro, o teléfonos para que puedan llamar. Pero eso no lo puede hacer desde solamente el nivel central. Hay que ver la manera local de aterrizarlo. Ya, pero a ver, doctora Barría, dos cosas. Uno, usted dice que había cierto desconocimiento de parte de la autoridad para tomar esa decisión. La verdad es que yo le voy a contar que el exministro Mañalich no sabía cómo vivía la gente en el sector, en un sector de Santiago, porque vivían todos concentrados y él no lo sabía. Entonces, ahí tenemos, Mañalich había sido gerente de la clínica Las Condes, ese era su punto, el ejercicio médico parece que lo haya olvidado hace rato. Pero lo otro es, entonces no tenemos mucho que hacer, doctora, porque en el fondo, eso hay que, en lo que usted acaba de señalar, la gente no lo sabe, y por eso le agradecemos que lo diga, que hay un oficio ordinario que dice que se le saca la trazabilidad a la atención primaria de salud y se le entrega a la Seremía. Bueno, eso hay que deshacerlo porque no funciona, porque no ha funcionado. Entonces, ya, pero eso hay que decirlo públicamente, tenemos que decir que no está funcionando, y uno de los problemas de hoy día de la gran cantidad de contagiados es porque las seremías tienen la trazabilidad, no tienen el personal en distintos lugares, no tienen las capacidades como físicas y la atención primaria de salud se tiene que descentralizar. Claro, o sea, eso hay que decirlo ahora porque en el fondo... Es que, lo estamos diciendo nosotros, por eso hicimos esta encuesta, digamos, que hacemos a los centros de atención primaria para conocer en detalle desde donde se produce esto, que es en los centros de salud, conocer la realidad y que nos digan qué está pasando, cómo está funcionando, cuánto tiempo se demoran en recibir los resultados, tienen suficiente personal, tienen suficiente financiamiento para esto o no. Y eso es lo que, nosotros entregamos los primeros resultados inmediatamente, los entregamos al Ministerio de Salud a través del rector de la Chile, se le pasó a el ministro, ¿no es cierto?, en la mesa social COVID, y también se lo mandamos a la subsecretaria de Salud Pública, y hemos estado tratando y hemos hecho también varias entradas comunicacionales para dar a conocer esto, porque justamente pensamos que es indispensable introducir las correcciones si es que queremos controlar el número de infecciones, digamos, que se están sucediendo en los territorios. Y también solicitarle, por cierto, a la comunidad mantener los cuidados y no creer que con la vacuna es suficiente. No es suficiente, no sabemos lo que va a pasar con las variantes, por lo tanto hay que mantener tanto la trazabilidad, el testeo y los cuidados de la mascarilla, ¿no es cierto?, del aislamiento cuando corresponda. Doctora Barría, lo que usted está hablando, el tercer elemento que usted menciona, se llama, he aprendido yo, porque no soy experto, comunicación de riesgo. Eso es lo que uno ha aprendido en toda esta serie. Ya. Resulta que yo soy candidato, en este momento está suspendida mi candidatura por un cambio constitucional, pero yo me fui a meter a muchas ferias, porque uno como candidato, etcétera, y fui a muchos lugares, pero la gente no, en muchos, y los lugares más populares, porque yo estoy en un distrito bastante popular, no usan mascarilla,
no usan mascarilla exclusiva, porque de repente, oye, ¿sabes qué le digo nosotros cuando habíamos? Oye, hacemos una foto, candidato. Sí, pero ¿sabes que tiene que ponerse mascarilla? Pásame tu mascarilla. Y se la... Eso pasaba todos los días. Sí. ¿Es verdad? Sí, pues si nos pasaba, después uno andaba como con un montón de mascarillas entregando. Nosotros entregábamos también para que claro. la gente... Entonces, hay una cuestión de la comunicación de riesgo. Yo lo pongo casi caricaturesco para que usted vea y la gente que nos ve y escucha nos sepa, en fondo, lo que pasa cuando uno está en terreno, en la feria, en el barrio, etcétera. Entonces, esa comunicación de riesgo ha fallado, a mi parecer, sí, en forma sistemática, claro, no controlada. No sé qué piensa usted, doctora. Estoy de acuerdo, ha habido una grave falla en la comunicación de riesgo. Desde el primer momento, en realidad, desde pensar que esto se cura en los hospitales, si esto hay que trabajarlo con la comunidad, es allí donde se producen los contagios y por lo tanto el foco de un control de una epidemia, de una pandemia, no es el hospital, son los territorios, son las ferias, son las ollas comunes y ahí es donde hay que hacer una alianza y eso es lo que mejor puede hacer la atención primaria, que conoce mejor allí porque está puesto en cada uno de los pequeños lugares. Debieran tener recursos para trabajar con las ollas comunes, para trabajar con las juntas de vecinos y que ese control social de la persona que va a la feria no sea un fiscalizador de la Seremi, sino que sean los mismos vecinos los que estén ahí a la entrada entregando las mascarillas o haciendo, como se hizo al comienzo, grandes cosas solidarias para conseguir mascarillas. Recuerden ustedes que al comienzo no teníamos, yo misma estuve cosiendo mascarillas y haciendo mascarillas para un hospital, en fin, todos estuvimos metidos en eso, pero como que se nos bajó, claro. Eso tiene que ser mantenido y comunicado a través de campañas, a través de plata concreta para que la atención primaria trabaje con las comunidades, por ejemplo. Claro. Nosotros eso lo dijimos en septiembre del año pasado cuando era para el 18. Dijimos, el tiempo del desconfinamiento tiene que ser con la comunidad, tiene que ser con participación de la comunidad en cada uno de los distintos territorios. Y ahí lo que pasa no es que solamente final, por la elección. Claro, depende del alcalde o alcaldesa y cuál es su tendencia ideológica. Y hay alcaldes como, no sé, pues, por un ejemplo, Charp, que sí apoya las ollas comunes para que tengan todos los implementos necesarios, pero al lado, en Viña, está lo contrario. Las combatía, no les daba permiso. Ni siquiera las daba permiso para Viña, funcionar. Sí, exacto. no les daba permiso, no les daba permiso a las personas que llevaban los alimentos, no los daba permiso, se lo sé de primera fuente. En Ñuñoa, donde la olla común, es como que no existieran las ollas comunes. Cuando sabemos dónde están y cómo funcionan, yo misma he ido a ayudar, pero no tienen nada ahí, o sea, es la gente la que pone los implementos necesarios para poder cuidarse, ¿no? Ahora, en eso es importante recalcar que los municipios, y muchas veces no solamente de oposición, sino que también a veces los del propio gobierno, se dieron cuenta bastante antes que el gobierno del desastre que venía. Y yo quiero que recuerden al comienzo esta como problema que hubo, esta pequeña batalla que hubo entre alcaldes y gobierno. Los alcaldes querían participar porque ellos con la atención primaria se daban cuenta de lo que estaba pasando, se daban cuenta de la necesidad de los vecinos de tener alimentos para poder quedarse en la casa. Entonces, yo creo que tenemos que tomar conciencia de la necesidad de trabajar con y en los territorios. Esto no se soluciona solamente desde una cosa de prensa una vez al día, sino que trabajando en los territorios con los equipos, con la comunidad y con esa gestión de comunicación de riesgo, claro, que señala Daniel. De hecho, ya empieza a ser como medio majadero tener todos los días un punto de prensa, como que no tiene mucho sentido. En Facebook, Natalie Delicti dice: mi hermana del medio tuvo COVID. Dijo todos los nombres con quien estuvo mi sobrino, que fue el que contagió al grupo familiar. El MinSal no tomó en cuenta el resto porque lo vieron un día antes sin tener síntomas. Mi hermana menor estuvo con un caso COVID grave. Solo tomaron positivo al tipo y al grupo familiar cuarentena preventiva. Está todo desordenado. Toman como contacto directo solo al grupo familiar y solo cuando tiene síntomas. Cristian Faúndez dice: el dinero siempre ha sido muy importante para el control y el buen manejo de la pandemia. Patti Marzá:
Dice, hace rato que el personal del CESFAM se pone con medios personales para trabajar. En Algarrobo, el CESFAM tuvo problemas con la plata telefónica y el personal debió poner sus planes telefónicos para que la cosa siguiera funcionando, siendo que el personal de salud del Algarrobo tiene los sueldos más bajos del litoral. Y hay muchos lugares donde ni siquiera les han pagado los sueldos. A mí me han llegado también denuncias sobre eso. En YouTube, Fabiana Sea dice, este gobierno está obsesionado con reaccionar y no prevenir. Por algo su único discurso es que aún no se llega al dilema de la última cama, con que siempre hay camas disponibles y no de la calidad de estas. Yo no sé a qué se refieren. Ayer el doctor nos dijo claramente que había mucha gente que estaba en algunos lugares que no tienen camas de verdad, ventilación mecánica. No es lo mismo ponerlo en una cama normal con oxígeno, ¿no? Cierto. Así es, bueno, Hassan, ¿quiere hacer alguna pregunta, reflexión? No sé qué. Más que nada, agradecer la claridad del mensaje, que yo escuchando a usted, doctora, me hizo pensar en las experiencias exitosas o relativamente exitosas de control de la pandemia, sobre todo en los países asiáticos, que lograron antes de la llegada de la vacuna frenar y reducir la cantidad de casos de manera muy importante, precisamente por el enfoque territorial. Países bastante pobres, Vietnam, ¿cierto? Países con más recursos como Singapur, pero lo que tenía en común era precisamente el enfoque donde habían trabajadores del Estado desde un enfoque residencial, territorial, precisamente haciendo ese monitoreo y la entrega gratis de mascarillas y cosas por el estilo. Entonces, sin tener una gran red de hospitales, a través de una atención primaria y un enfoque territorial se logró frenar el aumento en contagios. Entonces, evidentemente hay unos buenos ejemplos de cómo se puede enfrentar eso. Y también... Y eso en Latinoamérica, en Costa Rica se hizo así. En Costa Rica, país hermano nuestro, bien parecido a nosotros en su sistema de salud, lograron no llegar a este nivel de desastre gracias al trabajo de la atención primaria. Entonces, este gobierno se demoró mucho en empezar a trabajar con atención primaria. Cuando lo hizo, después que bajó la cantidad de contagios, se olvidó que había que seguir capitaneando esto. Yo, por ejemplo, en las ruedas de prensa, ¿cuándo dicen el número de personas que han contactado? La trazabilidad no tiene ninguna importancia. ¿Verdad? Tiene importancia las camas, cuántos test se hacen, pero la trazabilidad no tiene. Hay un tema ahí de voluntad política que claramente faltaba, pero también es un enfoque más integral porque el elemento económico es fundamental. Y me di cuenta conversando con médicos, que yo trabajo temas de política económica, que tanto los médicos como o el personal de salud como los economistas tenemos así como sentido de humor negro. Nosotros tenemos esa diferencia, ¿no? Cuando uno pregunta cuál es la diferencia entre una recesión y una depresión, ¿ya? Una recesión es cuando tú pierdes tu trabajo. Una depresión es cuando yo pierdo mi trabajo. Si uno pregunta cuál es la diferencia entre epidemia y pandemia. Epidemia es cuando un familiar tuyo se muere y una pandemia es cuando un familiar mío se muere. Entonces yo tenía así, en esa situación dura y difícil, una pregunta acerca del estado de salud mental de los personal, sobre todo de atención primaria, porque han sido ellos los que están enfrentando lo peor de eso. Y lo que tenemos de los datos es que están en un estado de agotamiento, pero extremo. ¿Tenemos capacidad de seguir resistiendo en este contexto? A ver, yo creo que siempre tenemos capacidad de seguir resistiendo. La cosa es a qué costo. En este momento hay un gran número de funcionarios de la salud, no solamente de atención primaria, también de los otros niveles, que están con licencia médica porque se produce un burnout, se queman muy rápidamente. Además, los pacientes con COVID son pacientes muy graves, que fallecen muy solos. Entonces hay una tensión por tratar de comunicarse con la familia. Entonces es una situación que yo creo que el doctor Glenn Hernández manifestó muy bien hace pocos días con una columna, ¿no? de opinión respecto a lo que vive los funcionarios de la salud tratando de sostener. En atención primaria hay 23 fallecidos, funcionarios fallecidos de la atención primaria, muchos choferes, muchos auxiliares administrativos,
ya han fallecido 23. Entonces la gente de salud está dando todo, hasta la vida. Entonces también ellos son en cada localidad los llamados a sensibilizar también a sus comunidades para poder enfrentar de mejor manera juntos esto. Pero requieren recursos, requieren apoyo, requieren conducción, coordinación con los otros niveles, porque solo es muy, muy difícil. Hay aproximadamente un cuarto del personal de salud que está ya sea con licencia o con bastantes problemas, pero los otros tapan los hoyos y se sigue adelante porque se siente la responsabilidad de salud de toda la población. Sí, hay una responsabilidad personal que yo creo que no podemos obviarla, ¿no? Ayer me impresionó un Twitter de una persona que decía, había una persona entubada en una cama y decía, esta es la última foto que tuve de mi hermano médico porque falleció. ¿Qué han hecho ustedes con sus fotos de la playa, sus fotos de sus vacaciones, etcétera? Y él dio la vida por cuidarlo a ustedes que se fueron de vacaciones. Yo encontré muy, muy doloroso para ese hermano de un doctor que muere y la última foto es entubado entero, que había dado su vida por aquellos que se sacan fotos en la playa, que salieron de vacaciones o que hacen estupideces de irse en la Semana Santa a la segunda casa, etcétera. Entonces, claro, también está la responsabilidad del gobierno, que es muy, muy grande, yo diría que obviamente la trascendente, pero también hay responsabilidad de cada uno, de ciertos sectores que no sé si por falta de comunicación de riesgo, por irresponsabilidad personal, por creerse superiores, no lo entiendo mucho, hacen que la cosa sea peor, digamos. A mí me impresiona eso. Ahí es donde la comunicación de riesgo tiene que ser muy fluida, justamente, Daniel, para poder ir representando eso a la sociedad. Yo creo que estamos y seguimos estando, lo que pasa es que ya nos hemos acostumbrado, estamos en un problema mayor. Llevamos 31,000 personas fallecidas. Sí. ¿Cuántas más van a tener que fallecer? Entonces tenemos que enmendar rumbo, buscar las distintas voluntades de la gente en las distintas localidades para poder efectivamente salir adelante y cuidarnos entre todos. Yo creo que esto, como usted muy bien lo dice, es no solamente tarea de gobierno, tarea de cada uno. Los medios de comunicación son muy, muy importantes también en este llamado, ¿no? Dice Rosa Parancán Ruiz, dice, consulta para la doctora, soy de Puerto Montt y hoy me tocaba la segunda dosis de Pfizer, pero ninguna autoridad avisó que se quedaron sin dosis de esta vacuna, lo que te pasó a ti ayer también. A mí me pasó lo mismo ayer. La gente empezó a llegar a los locales de vacunación y recién ahí les dijeron que no los vacunarían ya que no había dosis y quizás el lunes llegarían estas vacunas. No es seguro, dice ella. Pregunto, ¿servirá que me vacune después de la fecha que me habían dado, 30 días? Sí. Sí sirve. Sí, sirve, así que le recomiendo a nuestra amiga que se vacune, independientemente si llega 3 días o 7 días después, eso no es tan grave. Lo importante es tener ese refuerzo de la vacuna. Lo que hay que decir es que la vacuna Pfizer es compleja porque requiere una refrigeración mucho más complicada que la de Sinovac. Entonces ahí la logística claro, es mucho más complicado porque en el fondo se descongela y hay que ponerlas todas, y si no descongelaste lo suficiente ya se quedaron sin él. Es complejo también la mecánica de sobre todo la Pfizer, por eso que es distinto que la Sinovac. Eso me pasó ayer, doctora, porque fui y me dijeron, no, mire, como que vino mucha gente hoy día y todas se pusieron, venga mañana a las 9 de la mañana y ahí va a estar de nuevo. Entonces fui hoy día y me lo pusieron. Exacto. Claro. Ahora si le explican, probablemente usted entendería. Sí, por supuesto, sí. Eso fue lo que pasó. Claro, ahora claro, lo que, además usted, lo que me explica usted ahora ya me deja más tranquilo y dice ya. De eso se trata la comunicación de riesgo, de decir que también que no fuimos capaces de hacer ciertas cosas y que no va a tener problemas después en tu salud. Que entender que la gente no es idiota, si uno explica, no hay que mantener todo secreto, la gente va a entender si se explican las razones. Nos quedan 2 minutos, doctora, de programa, pero sí tengo
tengo que preguntarle qué le parece el informe de Amnistía Internacional, ¿verdad?, que denunció que la pandemia afecta de manera desproporcionada a las personas pobres y al personal de salud pública versus el personal de salud privada y las personas... Totalmente de acuerdo. ¿Está totalmente de acuerdo? Totalmente. Nosotros cuando empezamos a hablar de que había que poner a la atención primaria en esto se sabe, si es que los determinantes sociales son fundamentales en la salud. La salud no depende solamente del virus. Ese virus va a infectar de distinta manera si usted vive en hacinamiento o si tiene espacio y aireación en su casa. Entonces esto es algo conocido y tenemos muchos más muertos, muchos más infectados en la población más pobre de nuestro país. Entonces aumenta la desigualdad y por eso que esto es una catástrofe, como usted decía. Era catástrofe en el terremoto del 2010, donde fallecieron 700 personas. Imagínense que llevamos 31.000 muertos y seguimos subiendo, ¿no es cierto? No va a ser una catástrofe. Entonces necesitamos tomar esto muy, muy en serio y además afecta más a los de siempre. A los que sufren la desigualdad, a los que tienen menos ingresos socioeconómicos, viven en peores condiciones. Entonces, por eso que es la urgencia de abordar de mejor manera todas las herramientas, y una herramienta es la atención primaria, una herramienta es la trazabilidad y tenemos que utilizarla mejor. Muchas gracias, Soledad Barría, parte del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Universidad de Chile. Muchas gracias por estar esta mañana y con la claridad que nos ha hablado también se agradece. Un abrazo. Cuando yo sea presidente va a ser mi asesora. Muy bien, en el segundo piso. Eso. Chao, que esté muy bien, muchas gracias. Ay, qué buena.